Mi gente, Punta Cana no solo es hoteles y playa, también es infraestructura, comercio y cultura. A mitad del 2025, 3 cosas están pasando en Punta Cana que nadie está hablando. Quédate hasta el final si quieres conocer un poquito más, que la tercera puede cambiar la manera en la que tú percibes Punta Cana. ¡Vamos arriba! En julio del año en curso, del 2025, se dio a conocer una noticia muy importante que puede cambiar un poquito las propuestas de supermercados de la región este, específicamente en el área de Punta Cana, Bávaro, Verón y todas las zonas circundantes. Uno de los supermercados más importantes que en los últimos años en República Dominicana ha dado que hablar es el supermercado Bravo. Valeriano Rafael Monestina llega a Santo Domingo, República Dominicana, el 3 de diciembre del año 63 y empezó a trabajar con uno de los pocos supermercados de ese entonces. Luego, viendo todas las oportunidades que había en desarrollar una propuesta totalmente distinta, en el 79 toma la decisión de poner en curso una de sus marcas, que es a lo que nosotros llamamos hoy Supermercado Bravo, trayendo una de las propuestas de extender el horario. Hasta el día de hoy, todavía en República Dominicana hay muchos supermercados que cierran a las 10 de la noche. Entonces ellos vinieron con la propuesta de que iban a cerrar a las 12. Entonces esta propuesta viene y comienzan ellos en todas sus sucursales, que tienen más de 25 sucursales en toda República Dominicana, a extender horario, y todos sus supermercados de lunes a sábado cerraban a las 12 de la noche y solamente los domingos no abrían. Una combinación que ellos tenían con los horarios extendidos era que también venían con precios bajos. Pero algo interesante de esta marca de supermercado es que ellos en todas los puntos de comercio donde ponían Supermercado Bravo también ponían un gimnasio que es muy conocido llamado SmartFit, y también ponían lavandería, pet center. Si contamos en Punta Cana, Bávaro, Verón con el Olé, un supermercado, su refrán, el rompe precio. Contamos con el Jumbo, contamos con el Supermercado Nacional, uno de los supermercados más antiguos en todo lo que es la República Dominicana. Pero decíamos, los expertos en vender barato, ¿cuándo van a entrar al área del este? Bueno, señores, pues para no extenderle mucho la noticia, en julio de este año 2025 pusieron la valla en un solar frente a lo que es todo el área de Downtown, y se espera que para el año 2026 esta sucursal ya está en funcionamiento, y creo que esto va a dinamizar la zona para muchos de los proyectos que ya tenemos en todo lo que es la región este, y también va a dinamizar las propuestas en el área o en la línea de supermercados. Entonces, señores, vamos para la segunda noticia y no menos importante. Vamos arriba. Anteriormente, Bávaro, Punta Cana, toda la región este, usted solamente podía acceder por la carretera del Higüey, que era la antigua carretera de Verón. Luego, el Estado, haciendo una mejor propuesta para tú poder llegar al área de Punta Cana, hizo lo que es la autovía del Este. Es la que actualmente se utiliza para tú llegar a este punto dentro del país. Luego vinieron con una segunda propuesta que actualmente solamente está interna, que es la circunvalación. Es básicamente una propuesta de 2 fases, la cual esta primera fase tiene un largo de 9 kilómetros, y la segunda fase, la idea es que conecte directamente a la autovía del Este, que es la que estamos hablando, que es la principal para usted acceder a lo que es Punta Cana. Al pasar de los años nos fuimos dando cuenta que evidentemente iba a haber algo que es lo que le llamamos el traffic jam, el cuello de botella. Entonces, Grupo Punta Cana en mayo 5 dio la noticia de que iban a comenzar lo que es la vía alterna que están haciendo y el elevado para mejorar el tránsito en Punta Cana. Señores, atención a esto, porque esto solamente es la primera fase de 2 más que vienen a continuación. Todavía no está confirmado para cuándo será los otros
trabajos que estarán haciendo para facilitar todo lo que son las vías dentro de Punta Cana. Ambas obras están concebidas como soluciones integradas con el objetivo de reducir la congestión vehicular y mejorar la movilidad en una de las zonas turísticas más visitadas del Caribe. Y hay mucha gente que se ha preguntado, ya que ha invertido, personas que no han dicho sus inquietudes. Y señores, buena noticia, es un elevado que viene sobre el cruce de los Manantiales, que es el que te conecta con Verón, a 4.5 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Todo esto lo está manejando el Grupo Punta Cana. La vía alterna tendrá una longitud de 525 metros y contará con un carril de circulación de 5 metros de ancho, diseñado para velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Incluye también paseos exteriores e integración con carriles secundarios, ofreciendo confort y seguridad al conductor. El elevado tendrá una extensión total de 900 metros, incluyendo rampas y el puente principal. Contará con 4 carriles, 2 por dirección, con paseos interiores y exteriores, y garantizará un tránsito fluido debajo del puente con un carril por sentido. Dice que las obras contemplan elementos fundamentales para su correcto funcionamiento, como drenaje pluvial, señalización, iluminación y adecuación del terreno. Esto para mí es bastante importante porque no habrán charcos, como nosotros decimos aquí en República Dominicana. Una de las cosas que proyectábamos, aquellos que ya hemos invertido en la zona, a medida que se fuese incrementando las personas que viven en Punta Cana, evidentemente los tiempos se iban a prolongar. Esto, a diferencia, viene a reducir las distancias y los tiempos tomados. Entonces, señores, dicho esto, creo que esto es una muy buena noticia para todo en que en algún momento piensa retirarse, invertir o vivir en el área de Punta Cana. El 6 de junio del año 2024, Dominicana planea un centro cultural Rainieri en Punta Cana. El nuevo centro será operado bajo el régimen de las asociaciones sin fines de lucro, según lo establece la Ley 122-05, con el objetivo de ofrecer actividades culturales en la región este de República Dominicana, con una plataforma para la expresión y el intercambio cultural. Don Fran y su esposa Haidet liderarán el centro, que será un lugar para eventos culturales, promoviendo la cultura dominicana como la música, la danza, la gastronomía y las artes visuales. Se proyecta que se convertirá en un lugar de encuentro y enriquecimiento mutuo entre dominicanos y extranjeros. Se espera que este espacio sea un referente cultural donde se promoverán todas las manifestaciones de la cultura dominicana, desde la música y la danza hasta la gastronomía y las artes visuales. Atención, aquí son 2 datos que voy a dar que no lo va a encontrar en las redes. El dato número 1 que queremos compartir: este centro cultural era un sueño que tenía don Fran Rainieri hace muchos años. Y el que se realice ahora, además, para lograr todo lo que ya se ha hablado, también era un aporte que él quería hacer a la región este, pero ese aporte él quería que fuera su regalo de cumpleaños de este año 2025. Entonces, número 2, en este año 2025, en diciembre, se va a celebrar una cumbre muy importante. La cumbre reunirá a los jefes de Estado y de gobierno de los países del hemisferio, quienes debatirán sobre los retos y oportunidades que enfrenta las Américas. Este evento de alto nivel abordará la seguridad humana desde una perspectiva multidimensional, enfocándose en las áreas clave como la seguridad ciudadana, alimentaria, energética e hídrica. Como señaló el embajador Rubén Silí, presidente del GRI, en su discurso de apertura, la 10ª Cumbre de las Américas puede hacer un aporte significativo, planteando con fuerza la necesidad de construir seguridades. Ahora bien, en República Dominicana, en su calidad del país anfitrión, ha reafirmado, escuchen bien esto, su compromiso de facilitar un espacio para el diálogo entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil y los organismos multilaterales. Esta colaboración será clave para definir e implementar las políticas públicas y programas de cooperación que respondan a los desafíos actuales. La cumbre también será una oportunidad para reforzar los consensos y las alianzas, promoviendo la cooperación regional en las soluciones de desafíos comunes. Esto nos pone en el punto donde nosotros queremos estar. Nos pone en la vista
de muchos países en toda Latinoamérica y en todo el hemisferio, porque definitivamente nos permite que la gente vea todas las estructuras que hay en la región este, cómo nuestro país se caracteriza por tener un buen trato cálido, las inversiones que hay, porque muchos países como en el área de Europa, en el área asiática, están viniendo a invertir en República Dominicana. Entonces definitivamente este Centro Cultural Rainieri se espera, y lo que me informaron es que es muy probable, esto no está confirmado en ninguna de las redes, vuelvo y repito, fue algo a confianza que me compartieron, y muy probable que esto esté siendo celebrado en el Centro Cultural Rainieri. Así que la mejor celebración para abrir el Centro Cultural va a ser con un evento muy importante como la 10ª Cumbre de las Américas. Así que, señores, recuerden por favor suscribirse, darle like y compartir. ¡Vamos arriba! Señores, para terminar este contenido, tenemos 3 cosas importantes. El comercio del Bravo, tenemos el elevado en los manantiales, y número 3, señores, tenemos el Centro Cultural Rainieri. Si usted quiere que yo siga sacando contenido de esta índole, por favor, óigame, por favor, número 1, suscríbase, dele like, comente y comparta. Número 2, aquí en la caja de descripción le voy a dejar un enlace para que usted se inscriba a nuestro newsletter y pueda recibir información más a menudo. Y número 3, en la caja de comentarios, déjenme saber si les gustó este video. Señores, Punta Cana no solamente es un destino de playas y hoteles, también es una ciudad en evolución. Si quieren mayor información, llama a los números que aparecen en pantalla. Recuerden suscribirse, darle like y compartir. Esto lo hacemos por usted y para usted, y sobre todo para la gloria de Dios, para que juntos hagamos mejores inversiones.